a las 2, a las 3. Bueno, casi bloque, no sabemos si es un bloque final o van a ser dos bloques finales o va a ser como un bloque mixto con un puente en el medio. Todo va a depender de lo que diga en el cierre el doctor Soto, pero este es el momento de Jessica Guevara, es el momento de la literatura, el mundo de los libros, que le vuelvo a agradecer porque me ha permitido, es maravilloso, ¿no? Porque te refugias como de todo el ruido que hay en las redes que me estaba atormentando. Me meto en una novela, me meto en un buen libro, en un buen cuento, y es como que me olvido de todo, aunque sea por un buen rato, ¿no? Así que te lo agradezco, Jessica, porque de alguna manera me recuperaste como una pasión que tenía muy, muy perdida, muy olvidada, me había quedado muchísimo, muy lejos en el tiempo, y la recuperé. Así que te invito a seguir incentivando a más personas a que le pase todo lo bueno que me está pasando a mí ahora. Bueno, Pancho, muchas gracias. Me alegro que así sea. Como les contaba al principio del programa, en este bloque de ¿Qué leíste hoy? Vamos a inaugurar una nueva sección dentro del bloque que es ¿Quién escribe hoy? Cada tanto los voy a invitar a jugar, porque yo sé que ustedes son personas muy cultas, muy leídas. Los voy a invitar a jugar para ver si adivinamos entre todos, ustedes, porque yo traje a la escritora o el escritor, así que yo ya lo sé. ¿De quién estamos hablando? Podemos jugar como cuando jugábamos en tu cumpleaños, cuando se podía celebrar. ¿Te acordás cuando Del Soto tuvo pegado un papel en la frente y él tenía que preguntar pistas, por ejemplo, hombre o mujer? Claro, ¿quién era? Teníamos que adivinar. ¿Por qué hicimos eso? Eran las 4 de la mañana ya, había que decir. Me acuerdo que mi amigo Vicente me miró en un momento y me dice, ¿este loco es en serio? Y recordemos a la audiencia que eran personajes locales. Y ahí quedó registrada una frase que aún hoy perdura en el imaginario popular, que cuando la cosa se puso espesa y muy discutida, alguien preguntó, bueno, ¿qué dice el reglamento? Y el profesor Soto dijo, el reglamento soy yo. Claro, sí, es un juego muy entretenido, adivinar quién es la persona a través de pistas. Bueno, es lo mismo, pero lo vamos a hacer con escritores u escritoras, y esta es la persona, el personaje que traemos en el día de hoy. Le voy a dar algunas pistas. Perdón, claro, con Revesa Más lo juegan como nosotros, agarran la página libre y se la pegan en la frente. Claro. Sí, bien. ¿De quién estamos hablando? Este año se cumplió un siglo de su primera novela, 2020. Ajá, bien. Es una de las novelistas más vendidas de la historia, con 2.000 millones de ejemplares en más de 45 lenguas. ¿Ustedes entienden eso? 2.000 millones de ejemplares en más de 45 lenguas, de una novelista cuya primera novela, 2020, cumple un siglo. ¿Alguno ya la tiene? No, ya tacho a la autora de Harry Potter. Bien. Guille ya la tiene. No, pero era con el texto que había que adivinar, o con esos datos. No, pará, tengo más, tengo pistas. Pero si dan muchas pistas, menos puntaje. No, vamos a hacer una cosa. Vos, Guillermo, es lúdico, si ya sabés, esto, Guille, claro, es lúdico, no si estamos compitiendo por nada. Mejor me callo la boca. Por eso, si vos ya sabés, no participes. Guillermo ya la porque adivinó. Claro, ya ganó y pierde todo. Las preguntas que trajo Jessica no van a servir más. Claro. Mujer, novelista, traducida a un montón de... Para que se dé una idea, vendió al mismo nivel que la Biblia. A ese nivel de ventas estamos hablando. Nació en Inglaterra en 1890. Más o menos, van rompeados. Uh-huh. Y por último... Sí, ahora tengo alguna pista, más que nada por el nivel de venta, pero no me la quiero jugar todavía, voy a esperar un rato. Bien, la última pista, esta es bastante ya decisiva, si más o menos están rumbeados, tiene que ver con el título de su primera novela, esta que estamos hablando que cumplió un siglo de vida, digamos. Su primera novela fue El misterioso caso de Styles. Había perdido. ¿Es conferencia? Sí. Yo no voy a decir, todavía no voy a arriesgar, pero voy a hacer preguntas que me puedan rumbear mejor para estar seguro y poder llevarme el premio del millón. Sí. Sus novelas
han tenido como una especie de hilo conductor, algún personaje que se mantenga en varias de esas novelas, tiene que ver con el misterio, el suspenso, la Sí. resolución de hechos policiales. Exacto, estamos hablando del género policial con un personaje, dos personajes diría yo. Uno tal vez es más famoso, el personaje que Perdón. resuelve el misterio es más famoso, pero tiene dos que son muy, muy conocidos. Última pregunta, ¿las iniciales son Andrés Calamaro? ¿Las mismas tiene? Sí, tiene las mismas iniciales. Muchas gracias. Bien, ¿estamos en condiciones de decir de quién estamos hablando? Sí, que lo diga Pablo. Dale. Agatha Christie. Estamos hablando de Agatha Christie, no sé si han tenido la oportunidad, supongo que sí, de leer alguna de sus novelas. Escribió muchísimas novelas, cuentos, obras de teatro, incluso es una novelista muy reconocida y es una de las grandes referentes de la novela policial. Hace un tipo de policial bien deductivo, donde va planteando distintas pistas para finalmente resolver el interrogante final que conduce, digamos, toda la novela o toda la intriga, todo el misterio. Su primera obra, que estamos hablando de esta, del misterioso caso de Styles, la lanzó a la fama. Le costó un poco lograr que se la publiquen, pero finalmente cuando la publican es un éxito de ventas para la época y va a ir escalando en las ventas en cada una de sus propuestas. En el misterioso caso de Styles aparece el detective privado Hércules Poirot, que es protagonista de más de 30 novelas de la autora. Pero como les decía, no solamente este detective, el detective belga, bastante característico, con muchas particularidades, es uno de los personajes principales, pero Agatha también tiene como protagonista a una mujer como detective, que es Miss Marple, que es una señora detective amateur, ¿no? Y que incluso ella le tiene mucho cariño a este personaje, se nota porque incluso llega a ser más sagaz que Poirot. Fue una de las escritoras más influyentes en el mundo de la literatura de detectives y se la consideró como la dama del crimen o la reina del crimen. La traje hoy porque yo le tengo muchísimo cariño a esta escritora porque suele ser, de las primeras aproximaciones que uno tiene como lector a lo que es el género policial. Me parece que, en mi caso, y sé que pasa mucho, hay como una vinculación muy afectiva con sus novelas y sus cuentos. Tal vez empezamos a leer el género por ella y después vamos descubriendo otro tipo de forma de contar u otro tipo de policiales que tienen más que ver con el policial negro o con otro tipo de historias, pero muchas veces pasa que la entrada, digamos, al género es por Agatha Christie. Entonces me parece que se genera, digamos, esta cuestión bien afectiva. A mí me pasó, por ejemplo, que marcó un quiebre en lo que era, en mi caso, las lecturas más infantiles, más juveniles, a pasar, digamos, en la biblioteca a la sección de adultos, de lectura para adultos, ingresando, digamos, por estas novelas de detectives de Agatha Christie. Como les decía, la fórmula, digamos, es bastante clásica. La autora va dando pistas, muchas veces planta alguna pista ahí medio dudosa, como para generar un poco el misterio. No es que engaña, pero nos va invitando a, digamos, a investigar junto con estos detectives, ya sea que el protagonista sea Poirot como Miss Marple. Va planteando todos estos interrogantes hasta que, digamos, esto nos genera una ansiedad de devorar el libro para saber finalmente quién es el asesino, que es lo que se resuelve al final de cada obra. Digamos que la obra de Agatha Christie es tan interesante como su vida en particular. Y una cosa que quería decir que tal vez es interesante de ver, yo lo descubrí hace algunos años, su obra también fue adaptada al cine, tuvo como protagonista un actor inglés muy conocido, David Suchet, y actualmente se puede encontrar algo de esas películas en YouTube. Así que si alguno está interesado, puede ver esta adaptación.
La vida de la escritora, yo no conozco mucho, estuve investigando algo y hay un libro en particular que quiero conseguir para leerlo, que es de Rosa Montero, que habla de Agatha Christie. Perdón, Jessica. Sí. Si la vida ha sido que nos contaste para el programa pasado, la de Quiroga, te digo, te agradezco, pero no, porque quedé mal después toda la semana. No, a ver, bueno, son personajes, la verdad, que tienen como una vida bastante particular. Agatha Christie tuvo una vida muy particular. Te decía que Rosa Montero escribe en el libro Nosotras, escribe sobre ella bajo el título Agatha Christie, la eterna fugitiva. Así que ya con ese título te da como una idea de quién fue Agatha Christie como escritora, ¿no? Una de las cosas que a mí me dejó más marcada cuando estaba leyendo sobre ella, sobre su vida, me parece muy fascinante. Primero, todas las aficiones que ella tenía, la música, el canto, las matemáticas, los viajes, era muy buena nadadora, le gustaban mucho los juegos de palabras, digo, todo eso está volcado también en sus libros. Publicó 66 novelas y 14 libros de cuentos y escribió, como les decía, también obras de teatro. Después de su muerte, el 12 de enero de 1976, sale a la luz su autobiografía, donde ella no cuenta todo lo que le pasó en la vida, pero bueno, y ahí daba cuenta de su infancia, que fue muy, muy importante, y de su segundo matrimonio con un arqueólogo. Ella también era muy aficionada a la arqueología y a los viajes, y deja ahí una pista, como un proverbio que dice: la mejor receta para la novela policíaca es: el detective no debe saber nunca más que el lector. Me pareció ahí como interesante este respeto que tenía la autora hacia sus lectores. Y un hecho particular de su vida, que es lo que Rosa Montero describe en este libro, donde escribe sobre ella, es de un hecho que fue muy famoso y que tuvo repercusiones en su momento en la prensa, y tiene que ver con la desaparición de la propia escritora. Agatha desapareció la noche del 3 de diciembre de 1926. Salió de la vieja mansión familiar. Ustedes imagínense esto, ¿no? Como una novela policial. Salió de la vieja mansión familiar conduciendo su coche a eso de las 11. El vehículo fue encontrado horas después en mitad de un terraplén, no muy lejos de casa, con las puertas abiertas y el abrigo y la maleta de Agatha. Pero a ella parecía habérsela tragado la tierra. Por entonces ya era una escritora famosa. Su desaparición dio lugar a todo tipo de especulaciones. Unos dijeron que había muerto o que había sido asesinada, otros que se había escapado con un hombre. Muchos pensaron que se trataba de una maniobra publicitaria o de una extravagante broma de la escritora que intentaba demostrar así, de manera práctica, la viabilidad de alguna de sus tramas novelísticas, el modo de desaparecer sin dejar huellas. Finalmente a ella la encuentran 11 días después en un hotel donde supuestamente había perdido la memoria, había tenido algún tipo de amnesia, y se había registrado con un nombre falso y con el apellido del amante de su marido, de su primer marido. Ella sobre esto no habla en su autobiografía, esta que encuentran después, pero bueno, digo, esta vida de... Claro, o sea, de cómo yo escribo para que ustedes puedan disfrutar e imaginar, y yo también quiero vivir eso. Entonces sí, dijo, bueno, y fue muy... vivo mi propia aventura. Sí, estaba viendo los diarios de la época, las portadas de los diarios de la época donde reflejaban esto, porque ella era muy conocida. Digo, la llamaban ya con este éxito de ventas la dama del crimen, y de repente está 11 días desaparecida. En realidad tiene que ver con una situación muy traumática que vive cuando descubre que su marido tiene una amante, pero bueno, no saben si esto le generó esta huida por motus propio, que se quiso esconder, o de verdad tuvo ahí una cuestión traumática que la llevó a tener una amnesia. Pero bueno, traje a Agatha Christie. Yo tengo acá algunos libros muy viejos. La verdad que estuve revisando y me gustaría tener más de sus novelas en mi poder, y tiene que ver esto, ¿no? Con una cuestión muy afectiva, muy entretenida. Son libros que devorás, de verdad, porque querés conocer
el final, y bueno, nada, yo los vinculo con esto, ¿no? Con una cuestión de ingreso a lo que tiene que ver con la literatura del policial, que me parece que en muchos casos se da en una primera instancia con Agatha Christie. Bueno, felicitarte, Jessica, una vez más, como siempre. Además nos podemos divertir bastante con el juego. Sí. Sí, abro conferencia de prensa, si les parece, quedan 4 minutos antes de que se corte el Zoom, porque este programa está grabado. Bien, vamos. Sí, Guille. No, bueno, sí, felicitarte, y la exposición estuvo brillante, no hay muchas preguntas, y reconocer, así como dije, el reglamento soy yo, hoy yo perdía, porque hasta que dijiste Inglaterra iba a decir Corín Tellado. Ah, no, pero bueno, Corín Tellado no es tan de mi época, es más de la época de mis papás. Había libros de Corín Tellado en casa. Vos que podías eran ser los mi hija, que querés. eran los que se intercambiaban, digo, los que canjeabas en los kioscos. No lo tengo tan a Corín Tellado. Sí, Pancho. Bueno, pregunto de última, si alcanza el tiempo me responden, y si no me responden el sábado que viene, pero no sé si es un prejuicio mío o es en la grieta esta que tienen ustedes, la gente de la cultura, el escritor y el lector de policiales, son como... Sí, es... ¿Querés contestar Es vos? como, ¿está visto como una rama menor de alguna manera o es algo que se me puso a mí solamente? No, puede ser que esté visto como una rama menor, sobre todo en lo que tiene que ver con ella como escritora. Me parece que muchas veces el tipo de policial que plantea Agatha Christie, este policial más deductivo, no te planteo las pistas, y como esa fórmula que plantea, está más vinculada a veces con el entretenimiento pasatista. Y por eso se plantea una cuestión de que no es tan profundo como hay otro tipo de policiales, hay otro género policial que Guillermo lo explica muy bien, pero no sé, a mí me parece destacable que una escritora en la época en la que vivió haya sido tan prolífica, además, con su escritura, y que haya planteado esto. Yo no tengo mucho ese prejuicio, pero porque yo leo cualquier cosa, pero bueno, que existe. Sí, Guille. Sí, bueno, para añadir a esto, sí, hay otro policial, que es el policial negro, que nace después con la característica del personaje detective más que del caso, pero yo, para que a Francisco le gustan los ejemplos claros, los lectores de policiales son como los que escuchan jazz, Francisco. Son el jazz de la literatura. ¿Se entiende? Entonces, sí. ¿A quién van a ver? Los músicos de jazz, ¿qué público tienen? Los músicos de jazz. Músicos de jazz. O sea que los que leen policiales son escritores de policiales. Bueno, con esta gran reflexión, ya son casi la 1:45 de este sábado. Me arriesgo, esto estamos grabados un viernes, pero me arriesgo que ya son 1:45, estamos hasta la 1. Queda un bloque más, escuchamos un poco de música y ya volvemos.